Comenzamos un nuevo segmento durante el próximo mes, donde destacamos a conocidos latinos que dan mucho de qué hablar en Estados Unidos. Esto para celebrar el mes de la herencia hispana. Y les presento el primero de ellos, el comediante venezolano George Harris. El actor, periodista, presentador se ha destacado por el stand-up que todos los jueves presenta en esta ciudad y que ahora se traslada además por el mundo con su nueva gira. Y con un humor muy particular, con situaciones de la vida diaria y cercana a los hispanos que viven en Estados Unidos, George lleva la risa, el sarcasmo y sobre todo la nostalgia con sus monólogos. Nos acompaña precisamente desde Miami George Harris para dar la bienvenida. Y mi querido George, ya estamos aquí en pantalla. Qué gusto tenerte en Café CNN y a mí me encanta que seas tú quien comience este segmento del mes de la herencia hispana, porque he visto tu crecimiento a través de los años, de ser un referente de la comedia venezolana a la comedia en español en Estados Unidos. Como mencionaba al principio de Café, acabas de hacer un sold out antes de la presentación del icónico Hard Rock Live en Miami, un mes antes. Anteriormente vimos un sold out en Luna Park de Buenos Aires, el Movistar Arena de Chile, que creo que ya ha pasado en 2 ocasiones, y hasta el Palacio de Vistalegre de Madrid. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo la has vivido desde la perspectiva de ese migrante venezolano que llegó acá hace ya más de 10 años? Alejandra, primero gracias por la oportunidad de comunicarme con tu público, gracias por esa presentación tan bella, te lo agradezco en mi corazón. Estas entrevistas simplemente reflejan el trabajo arduo que he venido haciendo de los últimos 12 años que vivo aquí en esta ciudad, que cuando llegué, como bien decías, era una ciudad bastante árida para hacer stand-up o teatro, una ciudad que, bueno, estaba muy atomizada, ¿no? Digamos, cada nacionalidad tiraba hacia lo suyo. Los venezolanos por su lado, los colombianos, los puertorriqueños, los cubanos, pero no habían, digamos, emociones teatrales o no había figuras en donde reunieran a la comunidad hispana en un solo lugar y eso lo hemos logrado después de 12 años trabajando muy duro y teniendo mucha constancia como dices, los jueves, yo tengo un show todos los jueves y esos jueves están allí una cantidad de hispanos, no solamente de mi nacionalidad, que quieren reírse, que quieren desconectar, que quieren oír historias sobre la inmigración, lo que nos cuesta llegar aquí, el tema de cambiar hasta de idioma, de parecer, dejar a tu familia atrás, todo lo que significa ser un inmigrante y por supuesto eso ha hecho además a través de las redes sociales que mi trabajo se pueda difundir en muchos lugares donde también hay hispanos que están esperando reírse y por eso esos llenos en esos lugares bellísimos, hermosos, que más bien lo que hacen es como llenar el corazón de muchas más ganas de hacer humor. Y así que estoy muy, muy emocionado. Es tan soldado que tengo, por ejemplo, y este es un caso personal, una amiga que hace 2 meses me dice, le voy a llegar a Miami, me gustaría quedarme en tu casa y quiero ir a George Harris, pero no hay boletos. Y me lo dijo con 2 meses de anticipación y yo decía, Dios mío, pobrecita. Y de repente empezó a ver otros meses y parece que tus shows tienen un soldado, yo creo que ya de casi 3 meses con anticipado y eso es increíble. Me parece una cosa maravillosa. Y además hay algo que me parece maravilloso, George, y es que el mes pasado el diario Miami New Times te reconoció como mejor comediante de Miami. Y es un logro particular porque cuando el humor en español acá era el cubano, el destacado, que lo haga ahora el humor venezolano o quizás un humorista venezolano que ha logrado entender la nostalgia y el humor latinoamericano. ¿Qué similitudes has visto, por ejemplo, del humor de distintas culturas que ha logrado que ahora representes y hagas reír en a cualquier país en la realidad? Porque, bueno, Miami es la pequeña Latinoamérica. Bueno, me pasa cuando yo llegué empecé a ver los comediantes que solían venir a Miami y los locales, los que vivían acá. Entonces empecé a verlos y me di cuenta que ellos hablaban muy desde su lugar de país, o sea, lo que nos pasó a nosotros, lo que me pasó a mí, por qué fue que yo me vine, por qué es que hago yo humor, de dónde nace mi rutina y lo que empecé a darme cuenta fue simplemente todos somos iguales, todos tenemos el mismo parecido, tenemos las mismas razones, no tenemos que volcarnos a nuestra nacionalidad para decir al mundo, bueno, es que a mí me pasó tal cosa, porque a casi todo el mundo que emigra, que se toma un avión o se viene a pie o se viene en lancha o se viene como sea, a los Estados Unidos tiene una misma razón que es quiero tener una mejor calidad de vida. Y en eso me enfoqué, en la llegada. Ok, ya una vez estamos aquí, ¿qué nos pasa? Y cuando empecé a hacer ese humor,
que era el pagar taxes, el entender las señalizaciones, el manejar por primera vez quizás en tu vida, el tener que comprarte una casa, el pagar el IRS, que te persigan, o sea, todo eso, la policía, el tratamiento, eso lo que era lo que empezaba el latino a venir y decirme, a mí me pasa lo mismo, me pasó igual, y yo no vengo de tu país. Y es que no tenemos que venir del mismo país para entender un sentimiento y un sentido de migración. Así que yo creo que eso ha sido lo que ha unido a estos hispanos en Miami, en mi show, y que se dan cita cada jueves. Y la verdad lo que yo hago simplemente es hacer catarsis con ellos y ellos conmigo de lo que nos pasa diariamente. Que si usted quiere conocer a la ciudad de Miami, tiene que encontrarse esta parte de George Harris, donde explica que Miami, sobre todo la calle 8, es recuerdos y recuerdos y recuerdos. Yo no creo que me he reído tanto en voz alta después de haber visto ese monólogo de que hablaba como la calle 8 eran recuerdos y recuerdos, y que aquí en lo que vieran puros, bueno, puros caimanes, puros cocodrilos antes de que llegaran los cubanos. A mí me dio mucha risa. Mira, tu crecimiento exponencial ha pasado en uno de los momentos más difíciles de la historia, George. Hay que ser honestos, es la pandemia. Hay un antes y un después del 2020 de George Harris a la fecha. ¿En qué crees que ayudó este momento de crisis para tu crecimiento? Yo creo que la pandemia volcó a la gente primero a sus casas a tener que encerrarse y a buscar algo que los alejara de las noticias. Como a mí como a todos, nos afectaba ver día tras día a través de los noticieros que, bueno, que hace su trabajo, informar que la cosa se iba a poner peor, que la economía iba a descender, que el virus venía. Entonces, claro, la gente buscó, quiero otras herramientas, quiero algo que me ayude a olvidar esto que estoy viviendo y qué mejor que reírme. Quiero reírme, quiero olvidar lo que me está pasando o olvidar esta realidad o por lo menos por media hora, por una hora, por 2 horas. Y entonces yo empecé a ver que mi canal de YouTube empezó a subir de viewers de shows viejos, shows que tenían 1 año, 2 años de haberse publicado en mi canal. Y empecé, yo seguía haciendo show en una sala completamente solo. Solamente íbamos 5 personas, como me imagino que tú ibas a tu trabajo a transmitir, pues yo hacía, en vez de con un público de 200, 300 personas, yo lo hacía completamente solo en una sala con las 5 personas que trabajan en producción con máscara y el único que no tenía máscara era yo y la gente veía el esfuerzo de, oye, mira, está tratando de hacer comedia en medio de esta situación tan dramática que vive el mundo. Eso empezó además a pasarse los links de uno al otro y ahí después que termina la pandemia, entonces siento que estalla la asistencia a la sala y la gente empieza a decirme de todas partes, Nicaragua, México, Cuba, no, yo te sigo, yo te sigo, yo te veo. Y ahí es donde la gente siente como que valoró el humor en su vida. Bueno, yo creo que la televisión durante la pandemia demostró a la gente lo que estaban hechos, definitivamente, porque para mí fue uno de los momentos más difíciles y a donde uno tenía que realmente sacar a relucir, ¿no?, el talento. George, no quiero terminar el segmento sin darte la oportunidad a que la gente que en estos momentos nos está viendo en pantalla y habla español y quiere verte en vivo, lo haga. ¿Dónde podemos encontrar a George Harris para reírnos un rato por ahí? Bueno, primero pueden encontrarme en mi canal de YouTube, que es completamente gratis, y ahí subo todos los shows, el George Harris, ahí me pueden ver todos los shows, los que he subido, los que vienen, los que vendrán, y por supuesto estoy todos los jueves en una sala maravillosa aquí en Miami que se llama La Scala, en pleno downtown, en Brickell, en el Four Ambassadors, ahí estoy todos los jueves en las citas a las 9 de la noche, y por supuesto, bueno, viene una gira maravillosa, vamos a ir a Bogotá, que estamos el 7 de octubre en el Movistar Arena y luego nos vamos a España, que tenemos el 29 de octubre en el Palacio Vista Alegre otra vez y de ahí vamos a Vigo, Tenerife, Berlín, Milano. Tenemos un cierre de año espectacular y por supuesto en las redes sociales @el George Harris para que me sigan y pues nos podamos encontrar y nos sigamos riendo de la vida. Es lo más bonito, hay que seguir riéndose de la vida, las cosas no hay que tomárselas tan en serio y se lo dice un periodista. George Harris, nuestro primer personaje del mes de la herencia hispana. Qué gusto haberte tenido, querido George. Nos vemos pronto. Un abrazo para ti. Un beso, gracias por todo.